Realmente la falta de identidad dentro de las iglesias ha ido proliferando de una manera vertiginosa. Es una constante que como que no mengua. Y si tú observas, tú te vas a dar cuenta de que dentro de las iglesias nosotros tenemos personas que tienen falta de identidad, pero lo identificamos de qué manera. Hay personas que están sentadas en el banco de la iglesia, en la silla de la iglesia, no se mueven a ningún lado, no tienen una ambición, no tienen un sueño, no hay una pasión que se pueda reflejar, no hay algo que ellos quieran alcanzar o lograr, o es lo que nosotros logramos percibir. Pero ¿qué sucede? Lo siguiente es lo que pasa. Esas personas que están allí, que no hacen nada, son personas que están como en un grito de silencio, de que realmente hay una falta de identidad. Bendiciones y que el Señor te bendiga de una manera muy especial a cada oyente que se encuentra sintonizando lo que es Radio Estruendo Celestial en las distintas plataformas, Facebook, YouTube, TikTok. Muchas gracias al público fiel, el cual se mantiene intacto de lunes a sábado para recibir una palabra direccionada del trono de la gracia de Dios. Como cada sábado, su hermano y ministro José Miguel Medina, por aquí estamos bajo el segmento En las manos del alfarero. Hoy, como un sábado más, tenemos un tema muy interesante, el cual va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Es un tema que va a sumar bastante, un tema que va a ser de mucha edificación. Damos gracias a todo Centroamérica por sintonizarnos. Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, esos países que se han mantenido, Estados Unidos. Gracias por mantenerse en sintonía con este espacio Radio Estruendo Celestial. Hoy tenemos dos invitados, dos personas que vienen a traer una palabra de bendición, una palabra de edificación. Y yo estaré dejando que ellos mismos se estén presentando. Gracias, José. Gracias de verdad por la invitación que nos extiendes a esta plataforma de Radio Estruendo Celestial para nosotros tratar un tema que vaya, es un tanto controversial dependiendo de la óptica que nosotros comencemos a implementar. El tema que nosotros tenemos en este día, nos vamos a ir por lo que realmente nos corresponde a nosotros como cristianos tratar, que es una parte que se ha quedado un poquito como relegada y nadie le presta atención a esta parte. Yo soy su hermano Pedro Guzmán, salmista por la misericordia del Señor. Hacemos lo que el Señor invite o indique hacer en lo que es este término espiritual. Amén. Buenos días. José, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Vladimir, siervo del Señor por su misericordia y su gracia. Estamos aquí y como ya decía nuestro hermano Pedro, vinimos a tratar un tema que tiene muchísimo que ver con todo lo que nosotros hacemos, de hecho en nuestro diario vivir. Tendemos mucho a ignorar la parte de lo que tiene que ver o lo que va orientado con este tema a lo espiritual. Y ese tema es la identidad. ¿Por qué es tan importante hablar de la identidad? Fíjense, cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando de un conjunto de rasgos y características que distinguen a una persona o cosa de los demás. Ahora fíjese, cuando hablamos de rasgos o de características, estamos hablando de cosas físicas que podemos ver, que podemos notar, las facciones de la cara y todo. Podemos decir, por ejemplo, de acuerdo a las características de José, bueno, José es de tez oscura, mide tanto, tiene el cabello crespo. Esas son las características que definen parte de la identidad de José, pero la identidad que tiene que ver en lo personal. Nosotros vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con la identidad espiritual de la persona, porque esto, obviamente, como decía nuestro hermano Pedro, se ha ignorado, total y absolutamente se ha ignorado. ¿Por qué se ha ignorado? Porque si nosotros hacemos un recuento de las situaciones que hemos estado viviendo a través de los años, de las razones por las cuales, por ejemplo, tenemos jóvenes y adolescentes y personas de todas edades que han renunciado, por decirlo de alguna manera, porque yo no encuentro otro término para utilizar, que han renunciado al Evangelio, yo entiendo que ha tenido muchísimo que ver con la falta de identidad.
Y precisamente basado en eso venimos a tocar ese tema hoy. Por ejemplo, a mí algo me llamó mucho mi atención. Yo enciendo un día de estos, voy camino al trabajo y enciendo la radio, Pedro, y están orando, era una emisora, estaban orando, las personas estaban llamando para que oraran por sus peticiones. Y yo escucho una señora que llama y dice que ella quiere que oren por ella para que Dios le dé el don de lenguas. Yo creo que no hay nada malo en eso. Yo creo que no hay nada malo en eso. Pero no hay nada malo en eso posterior a tener una identidad bien definida, ¿no? Cuando se tiene una identidad bien definida y se entiende para qué, cuál es el propósito por lo cual yo le estoy pidiendo a Dios el don de lenguas, creo que hasta ahí vamos bien y no es un problema. Ahora, cuando yo pido el don de lenguas para yo motivar mis emociones, creo que mi identidad no tiene como esa fuerza que debería. Wow. No hay una orientación en términos de identidad buena, fuerte. Hay una identidad deformada, ¿no? Porque la identidad siempre va a estar ahí. O es una identidad deformada o es una identidad fuerte, bien orientada, que termina siempre en buenos términos. Y para eso nosotros tenemos que examinarnos, autoanalizarnos e identificar si yo tengo una identidad bien definida o tengo una identidad deformada. La identidad deformada por lo regular, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Una identidad, la resolución del carácter de la persona como tal, pone en evidencia cuando hay un carácter deformado o hay un carácter fuerte. La identidad de la persona como tal, el carácter de la persona. Usted observa el carácter de una persona y se da cuenta si es una persona carente de identidad. Ahora, vuelvo y repito, a nosotros nos concierne enfatizar más en lo que tiene que ver con la identidad espiritual que con la identidad como persona. ¿Por qué? Porque fíjese, la identidad como persona casi no influye en lo que tiene que ver la identidad espiritual. Sin embargo, la identidad espiritual influye en todo el sentido de la palabra, en la deformación de la identidad personal. Wow. No, O sea, man. es imposible que la identidad, una identidad deformada, en términos espirituales, no influya en la identidad de persona. O sea, usted nota a personas con ciertas actitudes y usted dice, pero algo no anda bien. Sí. Aquí, o sea, yo sé que él le sirve a Dios y yo sé que hay un ministerio y hay un llamado y también entiendo que es un hombre que tiene una buena orientación, pero algo no anda bien. Y eso es consecuencia de tener una identidad deformada. Nosotros podemos ver ciertos ejemplos en la Biblia de una identidad deformada. Ahí está Saúl. ¿Quién llama a Saúl? A Saúl yo no lo llamé Dios, yo. No lo llamó el pueblo, lo llamó Dios. Sin embargo, el mismo Dios que lo llama, ese mismo Dios lo rechaza. ¿Qué pasó? Oh my God. Wow. ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Saúl tenía una identidad bien orientada, bien definida, fuerte cuando Dios lo llama, pero el hombre por alguna razón decide de manera propia él hacer un cambio retrospectivo a lo que tiene que ver con su identidad. Dios no puede utilizar una persona con una identidad espiritual retorcida, deformada. No se puede, porque, vuelvo y repito, dos pasos para atrás. El carácter da y saca a la luz la identidad de una persona como tal. Wow. Como tal. Es decir, en otras palabras, una persona con una identidad deformada, espiritualmente hablando, el carácter comienza a decirle a la gente que hay una deformación en su identidad espiritual. ¿Me doy a entender? O sea, Saúl antes consultaba a Dios. Por citarte a la misma persona de la cual estamos hablando. Saúl antes citaba a Dios. Saúl consultaba a Dios para todo cuanto iba a hacer. Y si Dios no le respondía, bueno, pues Saúl esperaba el tiempo. Sin embargo, a última instancia, Saúl decide consultar a Dios. Pero si Dios no le respondía, entonces él consultaba a los hechiceros. Dios mío. Hay una identidad deformada. Amén. Hay un hombre con un llamado, con una buena identidad, una identidad bien formada, orientada a lo bueno, pero es un hombre con una identidad a última instancia que se ha deformado, que se ha degenerado de una forma tan terrible que ya ahora cuando Dios no le responde, él decide consultar a quienes él mismo en algún tiempo sacó de la ciudad, a hechiceros. Wow. Por eso es tan importante que la gente hoy día, nosotros, todos nosotros, tengamos una reseña clara de si tenemos problemas de identidad en cuanto a lo espiritual
o no tenemos. Para mí fue muy penoso tener que escuchar a una hermana llamar a una emisora, y yo entiendo que no es problema de la feligresía como tal. Más bien entiendo que hay un problema en la estructura lideral de la iglesia, que no se le enseña de la manera correcta a la gente. Y como no se le orienta de la manera correcta a la gente va creciendo con una identidad torcida, dañada, mal orientada, deformada. Entonces, la gente no puede orientarse de la manera correcta. En ocasiones a mí me pasa que yo veo a una persona, por ejemplo, leer algo que está pasando, por ejemplo, en los últimos tiempos ahora, con lo que tiene que ver con la mística judía. He conocido gente con 20 años de experiencia dentro del evangelio, predicando dentro del evangelio, de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, de país en país. Y a última instancia son gente que han predicado a Jehová como Dios. Y no, ese no es el tema, pero quiero hablar un poco de la identidad respecto a eso porque tiene muchísimo que ver. Personas que predicaban al Señor y sentían una unción poderosa. A última instancia se han puesto a estudiar ciertos temas de mística judía y otros tipos de cosas, de ramas que tienen que ver con la mística judía. Y a última instancia han dejado de hecho de creer en Dios como tal. Wow. Han deformado su identidad como tal. Yo le voy a decir algo a usted. Yo he leído sobre la mística judía. Y lo único que ha hecho, lo que yo he leído, ha sido reforzar lo que Dios ya me había dicho. O sea, yo no entiendo cómo una gente puede leer algo y deformar su identidad en términos espirituales. No entiendo eso. Todas las cosas que uno lee, de acuerdo a lo que tiene que ver con sus creencias, con nuestra fe y todo lo que tiene que ver, debe reforzar nuestra identidad en Dios. Si hace todo lo opuesto, entonces yo entiendo que no se tiene la madurez suficiente para digerir ese tipo de materiales y no entiendo la razón por la cual una persona que no tiene la capacidad para digerir ese tipo de contenido, ese tipo de material, se pone a consumirlo. Hay una trastornación. Ayer yo hablaba, por ejemplo, con mi esposa y hablábamos de un tema en particular de una persona que denegaba de la presencia de Dios, denegaba de Dios como tal. Porque entendía que una persona le había dicho que el Dios de Abraham ya no era Dios. Porque la mística judía se lo había enseñado. Y yo digo, pero ¿cómo así? Que la mística judía le enseñó que el Dios que nosotros conocemos como Dios, que tenemos experiencia con Él, porque no estamos hablando de un Dios ficticio. Estamos hablando de un Dios del cual nosotros tenemos experiencia. De hecho, Él formó nuestra identidad, lo que somos nosotros como tal. Entonces, no entiendo cómo una persona se atreve a decir una cosa como esa. Entonces, usted nota que ha visto de un tiempo para acá una deformación en lo que tiene que ver con la identidad espiritual. Terrible, terrible. Yo le voy a decir algo. Hace un tiempo, hace unos días, mi hermana Alba vive en Moca, 2 años mayor que yo, me llama. Y ella ha comenzado a disciplinar al niño para que el niño comience a recoger su cuarto y comience a hacer ciertas cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo dentro de las iglesias. O sea, mi hermana me decía, yo estaba hablando con el niño y le dije que vaya a recorrer la habitación. Y el niño se paró y me contestó y me dijo, yo tengo que hacerlo porque tú eres la adulta. Y mi hermana me dijo, yo me paré, me senté. Y le dije al niño, no papi, tú no tienes que hacerlo porque yo soy el adulto. Tú tienes que hacerlo porque es lo correcto. Wow. Si ella le enseña al niño que él va a hacer eso porque es el adulto que le está diciendo que lo haga, cuando otro adulto por ahí le pida otra cosa que quizás no sea tan bonita como la que ella le está pidiendo, el niño lo va a hacer porque es el adulto. Wow. Entonces eso está pasando hoy día dentro de la iglesia. Exacto. Esto hay que hacerlo porque el pastor dice que hay que hacerlo. Hay una identidad deformada. Una identidad deformada que se ha venido arrastrando tiempo tras tiempo. Pasan los años y nadie habla de eso. Hay una identidad deformada dentro de la iglesia y nadie quiere hablar de eso. O sea, esto se hace así, pero ¿por qué? ¿Dónde lo dice la Biblia? No, el pastor dijo que hay que hacerlo así. ¿Hay una identidad deformada o no hay una identidad deformada? Eso son costumbres aprendidas, conductas aprendidas. Cuando nosotros hacemos todo lo que nosotros hacemos en base a conductas aprendidas, hay una identidad deformada. Realmente la falta de identidad dentro de las iglesias ha ido proliferando de una manera vertiginosa.
es una constante que como que no mengua. Y si tú observas, tú te vas a dar cuenta de que dentro de las iglesias nosotros tenemos personas que tienen falta de identidad, pero lo identificamos ¿de qué manera? Hay personas que están sentadas en el banco de la iglesia, en la silla de la iglesia, no se mueven a ningún lado, no tienen una ambición, no tienen un sueño, no hay una pasión que se pueda reflejar, no hay algo que ellos quieran alcanzar o lograr, o es lo que nosotros logramos percibir realmente. Pero ¿qué sucede? Lo siguiente es lo que pasa. Esas personas que están allí, que no hacen nada, que todo el tiempo están como una especie de estancamiento, son personas que están como en un grito de silencio. Un grito de silencio que te está diciendo a voces de que realmente hay una falta de identidad. Porque cuando Dios te llama, Dios lo que hace es que te entrega las herramientas, te entrega las estrategias que tú vas a comenzar a utilizar para ejercer algún trabajo. Ahora, ¿qué sucede, Blas y José, con el asunto de esta gente que se levantan allí en medio de las congregaciones? Son personas que le pasa como a los hermanos de José, que sufrían de delirio de persecución. Tú te levantas con una visión nueva y tú quieres hacer lo correcto, pero ese alguien entiende que tiene más tiempo dentro de la congregación y no va a dejar que tú comiences a caminar. Porque es que cuando tú quieres caminar, alguien viene y te agarra por la chaqueta o te agarra por el pantalón y te devuelve otra vez. Te dice, ven que tú no tienes que seguir caminando porque es que yo tengo más tiempo aquí, tú tienes que pasar tu centro. Esto no se trata de eso. Es que se trata de que hay gente que Dios las acelera para que tengan que llegar al propósito que Dios estableció desde el principio de los tiempos. O sea, tú antes de tú nacer, antes de tú caer en el vientre de tu madre, ya Dios sabía lo que iba a hacer contigo. Dios sabía lo que iba a hacer con José y lo que iba a hacer con Blas. Y dijo, la identidad de José es esta, la identidad de Blas es la siguiente. Correcto. Pero ¿qué sucede entonces? Lo que sucede es que en el delirio de persecución de muchos líderes, que el liderazgo de este tiempo está viciado. Wow. Y el liderazgo de este tiempo se vende al mejor postor. Wow. Por eso tenemos realmente tanta falta de identidad dentro de las iglesias. Mírame, lo que hace Satanás es lo siguiente. Hay un tema que está bien en boga, que tampoco hablamos de que no íbamos a tratar ese tema porque lo que Dios te dio fue algo diferente a tratar. Y es el tema de la identidad espiritual, como tú decías al principio, Blas. Satanás lo que hace es que pone como una especie de cebo, que es una problemática, pero es un cebo que Satanás pone. Y cuando tú hablas de identidad, la gente se va al plano sexual. Correcto. Pero obvian por completo la parte espiritual, que la gente dentro de las iglesias tiene mucha falta de identidad espiritual. Wow. Hay gente dentro de las iglesias que no oran, no ayunan. Hay gente que no van a hablar, a tener una conversación con Dios. Eso es falta de identidad, porque ¿cómo tú adquieres la identidad? Es hablando con Dios, es una constante, es una conversación, es un conversatorio entre tú y Dios, donde por un momento tú eres el emisor y el otro es el receptor. Correcto. Y eso es una variante allí. Y es necesario para que tú puedas crecer dentro del evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Mientras Satanás pone el cebo en cuanto a la identidad y la gente se va por el plano sexual, ustedes me entienden lo que estoy hablando. Sí. Lo que pasa es lo siguiente: tú dejas de lado lo que realmente compete, que es tú meterte en ayuno y oración, porque hay géneros que no salen sino con ayuno y oración, es lo que establece la palabra. Entonces tú te enfocas más en hacer una protesta, cual político cualquiera, te levantas y haces una protesta en lugar de tú levantar un tiempo de oración dentro de la congregación, que te va a servir a ti para que tus gente que tú tienes allí, los adolescentes que todavía no tienen una orientación bien formada, los adolescentes, los jóvenes, adultos quizás, puedan obtener la identidad y reforzar su identidad. Eso es lo que sucede, es como una especie de cebo. Pero vamos a tratar entonces desde de lleno, a lo profundo, la identidad en el cristiano. La identidad es lo que hablaba el varón antes de nosotros entrar aquí dentro, que fue muy atinado el comentario que él hacía con nosotros allí afuera, sin conversar con nosotros sobre el tema que traíamos. Wow. Y es que las personas necesitan tener más experiencias con el Espíritu Santo. Así es. Las personas necesitan no sorprenderse cuando el Espíritu Santo en la intimidad, ¿qué es lo que él hace? Cuando tú vas en la intimidad, tú consigues muchísimas cosas que él lo va a manifestar en público. Pero si tú llamas a una emisora porque tú quieres que oren por ti para que Dios te bautice con el género de lengua,
realmente yo te puedo responder a ti, hermana, pero vaya a la intimidad y oler al Padre, que Él es quien da el género, el don de lengua. Esa es otra problemática. Personas que se han adjudicado el papel del Espíritu Santo, que ni siquiera te permiten que tú recibas el perdón de Dios. Porque vamos a estar claros, varón, hay gente que por esa falta de identidad espiritual quizás por un momento fallen. Y tú vas a la presencia del Señor a pedir un perdón. Pero no la gente que está en tu entorno, que están contaminados, están como una especie de toxicidad, no permiten de que tú recibas el perdón de parte del Señor. Porque primero tú tienes que recibir, según ellos, según sus principios, el perdón del hombre. Y luego, si acaso, tú puedes recibir el perdón de Dios. Eso es lo que ellos entienden. Así es. Y entonces Dios queda en un segundo, un tercero, cuarto plano. Y cuando viene a ver, desaparecen a Dios del escenario. Dios mío. Porque Dios es quien perdona. Eso es así. Necesitamos fortalecer nuestra identidad, José. Gloria a Dios. José, hay que preparar el escenario para que Dios comience a trabajar nuestras vidas. Eso es así. ¿De qué manera José me dice constantemente? Hay que cuidar el corazón. ¿Cómo tú me dices, José? Digo que cómo una persona puede cuidar el corazón, entendiendo la identidad y el diseño por el cual Dios lo llamó. Cuando tú tienes identidad y tienes un diseño único por el cual Dios te llamó, entonces tú vas a perseverar en eso el cual Dios te diseñó. Hay personas que todo le molesta, se ofenden, carece de identidad. Si nos ofendemos por cualquier cosa, a tu respuesta es porque carecemos de identidad. Así. Mira, la Biblia nos enseña a nosotros y nos dice bien claro: engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién, Vladi? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, soy el que conozco. Yo soy el que escudriño los corazones. Por eso es que cuando una manifestación de lo que es una falta de identidad dentro del cristiano es precisamente dejarse dirigir por el corazón y por las emociones. Tú y yo estamos repletos de sentimientos y emociones. Y por lo regular, tú no te vas por lo que es correcto, lo que es justo. Tú te vas por lo que dicta tu corazón y lo que dictan tus emociones en el momento. Eso es así. Es necesario de que el creyente comience a trabajar sus emociones. ¿Y cómo? Te necesita fortalecer su identidad. ¿Cómo fortalece tu identidad? No te dejes dirigir por tu corazón. Eso es así. Dirígete por lo que es correcto y por lo que Dios está demandando para este tiempo, Blas. Gloria Es que a Dios. si tú Aleluya. te das cuenta de lo siguiente, mira, lo único que deforma la identidad del hombre en términos espirituales, cuando tu humanidad se revela, se deforma la identidad automáticamente. Porque lo único que deforma todo lo que tiene que ver con la estructura espiritual que está orientada a hacer lo correcto es el pecado. De modo que cuando mi humanidad se revela, se deforma mi carácter espiritual automáticamente. Entonces yo tengo que volver ¿a dónde? A los pies del maestro, a la casa del alfarero, a montarme sobre la rueda y que el maestro, si me deshice por alguna razón, si la deformación de mi identidad fue tal que me deshizo mi llamado, mi ministerio, lo que yo soy como tal, entonces yo tengo que volver a la rueda del alfarero y reconstruir mi identidad. Yo no sé si usted ha notado un sistema que han implementado en los bancos ahora, con las huellas dactilares. Ellos tienen un escáner y cuando usted va a hacer una transacción, ellos le piden su cédula de identidad. Pero la cédula de identidad arroja una información básica de lo que es usted como persona. Usted se llama fulano de tal, usted nació en tal sitio, su fecha de nacimiento, pero usted puede tomar y pagarle, y más en un país como en el que vivimos, a alguien, para que coja su cédula y le cambie la profesión, le cambie el nombre, le cambie todo. Y usted pasa esa cédula en el banco. Usted se llama Pedro Guzmán, usted es cirujano plástico, usted nació en México, y usted pasa la identidad, su cédula de identidad. Y cuando la joven del banco le dice que coloque el dedo en el escáner, la joven se da cuenta que la información que arroja el sistema no coincide con su material de identidad, con su cédula de identidad. En lo que se investiga el caso, usted está preso.
Entonces, en ese caso, yo entiendo que hay mucha gente en términos espirituales que lo andan buscando a carta blanca. Porque hay mucha gente que no, sus características, lo que ellos dicen ser, no coinciden con la información que hay en el cielo. Yo soy el profeta fulano de tal, pero en el cielo no lo conoce nadie. Hay un problema de identidad. Aleluya. Yo soy el apóstol fulano de tal, y tienen la identidad, tienen las credenciales, pero en la información, en el background que aparece en el cielo, no aparece registrado. Entonces hay un problema. Entonces hay gente que es a carta blanca. Si usted cae preso en el banco porque la información de sus identidades no coinciden, hay gente que en términos espirituales lo andan buscando a carta blanca porque no coinciden. Mire, no podemos hablar nosotros de identidad sin hablar de algo que se llama crisis de identidad. Eso se le atribuye a personas en plena adolescencia. Santo. Se le atribuye a personas que han perdido un trabajo y se le atribuye a personas que están pasando por un divorcio. Dígame cuántos adolescentes no tenemos en las congregaciones. Dígame cuántas personas que se han divorciado no tenemos o que están en proceso de divorcio no tenemos en las congregaciones. Dígame cuántas personas que han perdido su trabajo, su sustento no están en las congregaciones. Pero el pastor no está pendiente de que hay una crisis de identidad ahí. Wow. Y por eso es tan importante que estos temas se lleven a las plataformas y alimentar con una línea del cielo a la gente para que se oriente respecto a eso. Usted no sabe cuántos jóvenes yo he visto que amanecen hoy que quieren tocar la batería, pero mañana quieren predicar, pasado mañana quieren profetizar. Y no es culpa de los jóvenes, yo creo que es culpa de los líderes que no tienen la información correcta para orientar bien a esos jóvenes. ¿Cuántas personas que están pasando por un divorcio están dentro de las congregaciones con una crisis de identidad? Hoy amanecen con un deseo enorme de buscar a Dios, pero mañana amanecen con un deseo de beberse 2 cervezas. Sí. Hay una crisis de identidad ahí, pero el líder no sabe que está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos pastores nosotros hemos visto que se han quitado la vida? Pastor, hermano, con 20 años pastoreando. ¿Cuántos evangelistas nosotros hemos visto con 20 años predicando de iglesia en iglesia, de país en país, que se han envenenado, hermano, que se han cortado las venas? ¿Cuántas jovencitas adoradoras, muchachas de Dios, que eso no se puede etiquetar, que son gente de Dios? Usted ha visto que han terminado, hermano, fracasados, porque hay una crisis de identidad ahí. Gloria. Están pasando por situaciones. ¿Cuándo se genera una crisis de identidad en términos espirituales? Cuando hay persecución dentro de la iglesia. Cuando no hay una aceptación a un proyecto, hay una crisis de identidad. Pero estas informaciones le gustan a los líderes mantenerlas a los márgenes. Perdón, voy a hablar claro. Le gusta mantenerlas a los márgenes. ¿Por qué? Porque mientras menos sabe la feligresía, más manipulable es. Wow. Entonces ahí está el problema. Hace un tiempo, hace unos meses atrás, falleció la madre de un buen amigo. Mi hermano Medina, que le apreciamos muchísimo. Y fuimos a aquel lugar y yo observaba unos pinos bellísimos. Hablaba con Pedro, creo, tiempos atrás de eso. Sí. Yo observaba unos pinos bellísimos, José. Era un pino tan lindo, enorme, del tamaño de la edificación, grandes. Y habían unos pinos al lado, unos maceteros, bien lindos también, pero eran bastante pequeños. Ni siquiera tenían quizás un 25% de tamaño y de belleza de lo que tenían los otros pinos. Y yo comencé a observar y eso llamó mucho mi atención. Y yo decía, ¿pero por qué estos pinos? Y pregunté. Y de acuerdo a la información que me dieron, los pinos que estaban grandes y frondosos habían sido sembrados el mismo día por la misma persona. O sea, coincidían en todo. Y yo decía, ¿pero por qué están más pequeños estos? ¿Y por qué están menos bonitos? Y cuando comienzo a observar y a informarme, me doy cuenta que los pinos que están pequeños están en un macetero. Y los pinos que están grandes y frondosos están sembrados en tierra libre. Eso me da a entender a mí. Lamentablemente tenemos personas dentro de las congregaciones que sus ministerios están sembrados en maceteros espirituales. Hay una particularidad en los árboles que están sembrados en maceteros y otros que están sembrados en tierra libre. Usted se da cuenta que el que está sembrado en un macetero requiere de que constantemente le estén regando y echando agua, lo estén alimentando. Mientras tanto, el que está sembrado en tierra libre, sus raíces profundizan hasta donde es necesario y autoalimentarse ellos mismos. Entonces, dentro de la iglesia tenemos esos problemas de falta de identidad, que tenemos al hermanito fulano de tal con el ministerio sembrado en el macetero tal,
que cuando fulanito va y le echa un chin de agua, es que fulanito revive y comienza y llega a la vida. Nosotros no podemos vivir en un estado de que nuestro ministerio esté en una especie de macetero espiritual. Nosotros necesitamos estar en un espacio donde nuestras raíces profundicen a la altura que Dios quiera para nosotros retroalimentarnos de la manera correcta. Amén. Fíjate, si nosotros hablamos bíblicamente de una persona con falta de identidad inducida que está pasando hoy dentro de la iglesia, tenemos que hablar de Josué, de Jeremías, perdón. Cuando nosotros hablamos de Jeremías, varón, usted se da cuenta que cuando Dios llama a Jeremías, Dios lo llama y él le dice, oye, yo soy un niño. Yo soy un niño. Es una deformación en la identidad, pero inducida. Porque tú te das cuenta que Jeremías le dice a Dios, yo soy un niño. Ahora, Dios le dice en el verso 11 a Jeremías, dime qué tú ves. Porque tú sabes que a Dios le interesa tu expectativa. Sí. A Dios le interesa lo que tú crees de ti, cómo tú te ves. A Dios le importa eso. Sí. Amén. Entonces hay gente que anda buscando informaciones en una persona que tiene la identidad mucho más deformada que ellos. ¿Qué tú crees de mí? ¿Qué es lo que tú puedes observar en mí? No, a Dios le interesa tu expectativa respecto a ti. Muy A fuerte. Dios le interesa cómo tú te ves. A Dios le importa eso. Tu identidad, lo que tú crees de tu identidad, a Dios le importa. Y Dios le dice, dime qué tú ves en el verso 11. Oh, yo veo una vara de almendro, y le dice, bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, lo que la gente cree de ti, la identidad que otra gente ha creído de ti, esa es la de ellos. Ahora, lo que hay es esto. Entonces hay que formar y crear una identidad de acuerdo a lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Interesante. Quedado bendecido, estoy bendecido. Sé que cada oyente está siendo bendecido de una manera muy especial en esta hora. Así que comparte la transmisión. Damos gracias por cada televidente, cada oyente que se mantiene fiel a lo que es esta plataforma Radio Estruendo Celestial. Elba Chamorro pide la oración. Mónica Paul. Damos gracias a Stephanie, a Aldina, que cada sábado siempre se mantiene firme en este segmento, lo que es la mano del alfarero. Vamos a estar orando. Le voy a dar 2 minutos. Ya no quedan poco tiempo y le daré 2 minutos a los colegas para que ellos terminen ya de cerrar el punto para así estar haciendo una oración por cada uno de ustedes que se encuentran detrás de cámara. Sé que será de gran bendición porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en esta cabina de una manera muy especial. Siento su presencia, siento el siervo apacible, siento la presencia de Dios. Y sé que este tema está siendo de gran edificación para muchas familias. Son temas que son necesarios llevarlo. Son temas que no se toman quizá mucho, no le están dando tanto la importancia, ahí que está el error. Porque son temas que son tan importantes. Porque todo comenzó por la falta de identidad de Lucifer. Wow. Eso es así. Todo comenzó por la falta de identidad. Por eso fue destronado él y todas sus contrataciones. Porque cuando una gente tiene falta de identidad, busca lo que él tiene en otro. Gloria al Señor Jesús. Pastor. Amén. Ya para concluir, quiero decir, regularmente la persona que carece de identidad tiende regularmente a tener hambre y sed de poder. Porque entiende que lo que él es como tal no es suficiente. Y eso es un error. Porque eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones mal orientadas. Como le pasó, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 9, usted se da cuenta que hay una situación ahí donde llevó a uno de los hijos de Gedeón a matar a 40 de sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenía hambre y sed de grandeza. Tenía un problema con su identidad. Él entendía que sus hermanos tenían características, que tenían dones, que tenían habilidades por encima de él, ¿no? Como él entendía que la única forma de él llegar a donde tenía que llegar era eliminándolo, era matándolo, que es una práctica que nosotros podemos decir que opera dentro del pueblo hoy, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque eso deforma la identidad. Dice que él mató a 70 hermanos suyos. ¿Para qué? Solo con la intención de él ser grande. Nosotros no estamos llamados a ser grandes. Estamos llamados a hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Estamos llamados a hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. No más.
Entonces, esa hambre y esa sed de grandeza nos orienta a deformar nuestra identidad. No es lo que queremos. Este tema no lo hemos traído con la intención de señalar, de malorientar a la gente, de orientar a los jóvenes a que se subleven. No, sino todo lo contrario, para que un joven tenga la identidad, para que un adulto tenga la identidad de saber qué quiere y hacia dónde va. Y las personas que están pasando por crisis de identidad, que se acerquen a sus líderes, si entienden que tienen la capacidad de ayudarlos. ¿Ven? Así que Dios me le bendiga y espero este espacio haya sido de bendición para ustedes. Oramos por todos ustedes, las personas que están en línea pidiendo las oraciones, para que el Señor, sea cual sea la razón que estén enfrentando, el Señor se haga cargo de ellas. Gloria al Señor. Realmente es poderoso el tema que hemos traído a tratar en esta mañana y creo que debe convertirse en un tema relevante porque nosotros podemos encontrar también en la Biblia a una persona con crisis de identidad. Sí, claro. Tenemos allí a Ana, que era atormentada por Penina y esto le generaba una crisis de identidad y Ana no recibía su milagro. José no recibía su milagro precisamente porque tenía una crisis de identidad. Cuando Ana se empodera, escuchen ustedes que están allí pendientes en las plataformas, cuando Ana se empodera, entonces es cuando Ana recibe su milagro. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Claro. Hay mucha gente allí detrás de sus celulares que están buscando, andan en procura de recibir quizás un milagro. Están orándole al Señor por algo que tiene que ocurrir en su vida. Pero eso no ocurre porque usted tiene falta de identidad. Oh my God. Fortalezca su identidad y haga cual Ana. Vaya a la presencia del Señor, derrame su alma en llanto para que usted reciba el milagro que usted está buscando. Hay muchas personas que están orando para que Dios les responda. Para Dios responderle a usted, usted tiene que tener identidad. Usted tiene que saber cómo le va a hablar al Señor. Usted tiene que saber cuál es la manera, cuál es el tiempo, cuál es el momento en el cual usted va a moverse a recibir lo que Dios tiene para usted. ¿Cuándo es el tiempo de hablar? ¿Cuándo es el tiempo de escuchar? ¿Y cuándo es el tiempo de accionar? Y todo esto se hace a través de la identidad. Por eso vamos a orar por aquellas personas que están allí detrás de sus celulares para fortalecer lo que es el vínculo, la intimidad con Dios, esa coinonía que debe existir entre el hombre y Dios. Y vamos a dejar que nuestro hermano Pastor Blas se encargue de ejecutar esa oración. Gloria a Dios, es una bendición que así sea. Y les recuerdo que una persona que no carece de identidad no tiende a desorientarse o a desanimarse porque una persona en particular le diga que no cree en su llamado, que no cree en su ministerio o cosas parecidas que sabemos que estamos viviendo dentro de las congregaciones. Más bien les exhorto a que fortalezca su identidad en el Señor, que por alguna razón usted tiene que escuchar una conversación tal, usted la escuche, pero siempre fortaleciendo su identidad de acuerdo a lo que Dios ya de antemano le dijo. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Te damos todo honor, toda gloria, toda honra. Gracias por bendecirnos. No te bendecimos nosotros a nosotros, sino que tú eres que nos bendices a nosotros, Señor. Padre, gracias te damos por todas las personas que están a través de la plataforma recibiendo estas palabras. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están ahí escuchando el contenido, Dios mío. Padres que están escuchando el tema, las cuales han sido bendecidas a través, Dios mío, de cada palabra, Padre Santo, que tú diseñaste para ello, no nosotros, Señor. Padre, reconocemos tu poder, tu dominio, reconocemos que tú has estado en medio nuestro. Por lo tal, te pedimos que cada situación, Dios mío, que esté viviendo, cada persona que nos está escuchando, que nos sintoniza, Señor, en este momento, te pedimos que seas tú asimilando, Señor, como tuyo cada situación que estas personas están atravesando. Cualquier persona, Señor, que tenga problemas con su identidad, que tenga una identidad deformada en términos espirituales y personales, te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas a favor de ellos, Señor, que tú les orientes
Señor, y que le digas y que le hables en el silencio de la noche respecto a lo que tenga que ver con su identidad, Señor. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tú fortaleces la identidad ante cualquier otra cosa, la identidad espiritual que todas las personas, Señor, de este pueblo. Padre, fortalece a cada persona que nos esté escuchando, Dios mío. Orienta su identidad a hacer las cosas de acuerdo al llamado que tú desde antes de la fundación del mundo has predestinado para con ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos una identidad bien orientada, fuerte y definida en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La joven Mónica pide una oración por su madre, tiene cacaratas en los ojos. Oración por Vilma Cadena. O sea, Vilma Cadena, que tiene cacaratas en los ojos. Y estaremos orando y declarando ahora en el nombre de Jesús Sanidad. que la sanidad la visita en el nombre de Jesús. En el nombre de Jehová Jesús. Rafa, tu fe te ha sanado. Gracias, Cuando Señor. tienes fe, la fe hace de lo imposible lo posible. Correcto. Yo declaro en el nombre de Jesús que en base a la identidad genuina en lo que has creído, recibirás en esta hora tu milagro. En el nombre de Recibe Jesús. tu milagro ahora. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sanidad, declaro liberación, declaro que las cadenas se rompen. Hay personas que están ahí detrás de cámara, que saben que han tenido problemas con la falta de identidad. Se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús, toda malicia, toda autodeficiencia que viene a visitarte por tiempo, toda duda de lo que tú has creído y de quien tú eres, cae por tierra en el nombre de Jesús. Porque Dios nos creó a cada uno con una identidad genuina. Gloria al Señor Jesús. Yo vengo orando por las vidas que están ahí, por los jóvenes de este tiempo que carecemos de identidad, jóvenes que se están perdiendo, pero cuando llega Cristo, Cristo nos refuerza la identidad. En las manos del alfarero, en la rueda del alfarero, Jehová construye la identidad que en el Adán se nos fue quitado, en el tiempo de Génesis se nos fue quitado. Solamente en Cristo Jesús reforzamos esa identidad. Así que yo oro por cada persona en esta hora en el nombre de Jesús, por Eva Chamorro, oro por ella en el nombre de Jesús por dirección. Ella pide dirección y por su vida espiritual, que Dios la fortalezca en el nombre de Jesús. Solamente esta identidad de hijo. Cuando tú tienes identidad de hijo, el cielo siempre estará dispuesta a tu favor. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas gracias a cada oyente. Doy muchas gracias al pastor y ministro Vladi por acompañarnos. También doy gracias por este hombre, profeta de Dios, tañador. Profeta, Dios te usa en diferentes áreas. Es una bendición. Gloria al Señor. Está Gracias. limpiando el baño, varón. Amén, amén. Gracias por visitarnos. Así que nos vemos el próximo sábado en este tu segmento, En las manos del alfarero. Dios te bendiga.